esta oportunidad vamos a estar charlando con Ángel García Carmona. Ángel es justamente ingeniero en software, es de España, es alguien que se ha dedicado exclusivamente a difundir las ideas de la tradición, a difundir estas ideas de hispanidad. Hoy nos va a empezar a comentar desde entrada qué es el hispanismo. Muy buenas noches desde España. Agradecido por haberte interesado en mi persona y en mis puntos de vista. Dicho esto, comienzo. El hispanismo o el ser hispanista ha de considerarse como la corriente o la postura a favor de lo que vino a ser una empresa moral, social, política y cultural, así como espiritual, bastante importante, que va intrínseca a nuestro sentimiento patriótico, aparte de los principios, de que estuviera fundada en una serie de principios, pero va ligada al patriotismo, porque en otras naciones católicas, por ejemplo, el hispanismo puede parecerles muy bien, pero no es algo suyo y no lo van a sentir por mucho que se compartan los principios. ¿Cuáles son esos principios? Por, como se puede inferir, los principios católicos. La hispanidad no se entendería sin su catolicidad. Por eso es tan molesta, no solamente para enemigos que en su momento buscaban disputar la hegemonía político-territorial, sino para la misma masonería, que fue la que fomentó la explosión y dinamitación de la corona hispánica. Molestaba la catolicidad. De hecho, sus procesos de independencia no se basaban en reacciones bottom-up contra un dominio abusivo político, sino una manipulación por parte de pequeños tiranos totalmente genocidas, siendo uno de ellos Simón Bolívar. Muy bien. Entonces, como estamos viendo, la importancia que tiene la hispanidad trasciende lo eminentemente económico, político y ya redunda en una cuestión trascendental como es justamente la moral. Y en este sentido, para los que todavía no conocen a Ángel, él está a cargo de la revista tradicionalista. Él ha dedicado una vida justamente a difundir desde su editorial esta idea de hispanidad y esta idea de tradicionalismo. Por eso, nuestra segunda pregunta que te queríamos hacer es la siguiente. ¿Por qué importa en la actualidad, en este mundo arraigado en la posmodernidad, que haya un espíritu hispanista? La cuestión es que no hemos de ser nihilistas. Es uno de los problemas que estamos atravesando en líneas generales, y no solamente en España. Se tiende a no creer en nada, se ha promovido en los términos más sociales una serie de actitudes basadas en el cortoplacismo, el epicureísmo y el hedonismo, aparte de cierto atomismo, por mucho que la mentalidad del español promedio sea más jovial que, por ejemplo, la de alguien que vive en Oslo o en Estocolmo. Y ahora bien, de la hispanidad en sí, pues habrá que decir lo siguiente. Ciertamente, en España, desde 2017, como reacción a la amenaza nacional secesionista y nacional catalanista, hubo un resurgir del sentimiento patriótico. Normalmente en España, el hecho de decidir orgullo por la patria o por la nación ha estado exclusivamente asociado a la derecha. Tiene, tiene su sentido, pero ha estado visto así. Y cuanto más claro tenías el ser de derecha, pues más proclive eras a enseñar la bandera. Por ejemplo, gente que no fuera dada a pronunciarse políticamente, pues no enseñaba las banderas, pero en ese momento se perdió
ese miedo, aparecían bastantes banderas. Luego, a nivel político, ese sentimiento patriótico ha estado muy marcado por Vox, aunque en alguna ocasión desde el PP hayan adoptado algo similar, por seguir un poco, pero todo ha venido desde Vox. Aunque el criterio de Vox, pese a que puedan reconocer la hispanidad y los nexos, es más propio de una entidad y de unos valores nacionalistas que meramente patrióticos. De hecho, lo centran todo en el concepto de nación, en el concepto de la patria. Bueno, más que nación, vinculando mucha nación y Estado. Bien, Y ahora bien, dicho esto, la hispanidad en sí nos ha de importar, como he dicho al principio, bueno, como he podido sugerir, en tema de que hemos de creer en nuestra cultura y en nuestras tradiciones, suponiendo una ruptura con el nihilismo. La hispanidad es lo que nos define, y no solamente a España, también incluye a buena parte del continente americano, dentro de nuestra península, Portugal y Gibraltar también, y luego ya pues otros países, diríamos que Guinea Ecuatorial o Filipinas. Y no hay que valorarlo en términos de dominio político, sino como gran empresa cultural, moral y espiritual. De hecho, hay quienes, sobre todo en algunos debates derivados de la cuestión de permanencia en la Unión Europea, dicen y que sería o hubiera sido mejor potenciar una unión hispanoamericana o iberoamericana. Pero yo diría, una cosa es la nación y otra el Estado. Si queremos potenciar los nexos, más importará que dentro de esas sociedades cale el sentimiento hispanista, prohispánico, como se quiera decir, a la vez que se afirme esa serie de principios católicos que hacen consistente la cuestión de la hispanidad. No basta con potenciar un ente hipertrofiado más, como por ejemplo la Unión Europea. De hecho, la tradición hispánica ha sido foralista. El centralismo vino con la invasión afrancesada. De ahí que surgieran las llamadas guerras carlistas por una rebelión contra los isabelinos, serviles a lo que promovían lo que se promovió en Francia en 1789, creación del Estado o Estado moderno, centralismo, secularismo, etcétera. Bueno, aparte de igualitarismo, de hecho esa revolución, la segunda fase revolucionaria, por decirlo más concretamente, ya que la revolución es todo un proceso que sigue su curso, pues fue la madre de males como el socialismo, la masonería y el comunismo. muy bien, muy esclarecedor y muy, muy precisa tu Y observación. como iba, y si me permite un momento, Sí, sí. como he dicho que no había terminado una cosa, la tradición ha de ser foral. Y es que el principio de subsidiariedad bien entendido implica tanto el respeto a cuerpos intermedios como la familia, la iglesia y otras asociaciones vecinales o de trabajadores voluntarias creadamente a las que te pueda acceder en coacción, pues incluye una descentralización política absoluta en base a una soberanía social y política con sentido. El poder tiene que estar lo más fragmentado posible. Podría incorporar aquí el tema del Estado, su existencia, pero
igual eso para otra pregunta, pero cuanto el poder esté más fragmentado mejor. De hecho, como explicó San Juan Pablo II, las unidades de orden inferior han de resolver sus asuntos por sí mismas, en tanto sea posible, sin que se inmiscuyan entes de orden superior. Por eso es importante que haya descentralización municipal, regional, etcétera. Perfecto, muy bien. Continúa. Una pregunta breve, entonces ahora vamos a aprovechar. ¿Qué futuro le ves vos a la hispanidad frente al auge del globalismo en el siglo XXI? La pregunta no es fácil de responder y habría que ir por partes. Es cierto que en muchos países de Hispanoamérica, por lo que he venido observando en vuestros movimientos en redes sociales, hay como un pequeño resurgir de hispanismo o un brote, como le queramos llamar, de gente joven que reivindica no el retorno a la corona hispánica, sino que más bien se reafirma en esa herencia cultural a la que debe que sentirse agradecido por la cuestión espiritual y por otros beneficios. O sea que gracias al descubrimiento del Nuevo Mundo se promovieron cuestiones como la dignidad humana y la garantía de determinadas libertades, ya que en las culturas precolombinas había masacres, asesinatos, extracciones de órganos y otra serie de atentados contra la integridad física y moral del ser humano. En cambio, el hispanismo respetaba la dignidad, las libertades, el derecho de propiedad, trató de acabar con la esclavitud, aunque esta ya se fuera acabando a medida que se desarrollaban determinadas instituciones en un esquema de mercado libre, pero la hispanidad pretendía acabar con la esclavitud. No quería que a los indios se les explotase en ningún momento. Por otro lado, se propuso el mestizaje. Y dicho esto, ¿qué futuro? Como he dicho, hay cierto interés. Y eso puede ser esperanzador, por lo menos para que la cuestión tenga más relevancia sociológica, ya que todo rumbo político está precondicionado por una cuestión y fuerza sociológica. Y por eso que cale en el debate público. Y como he dicho, se ha visto. Incluso en manifestaciones de Chile, por ejemplo, ha aparecido alguna bandera hispánica con la cruz de Borgoña. En España, ciertamente, hay gente que habla de potenciar esos lazos, pero no está tanto el tema con el tema centrado ahí, aunque haya aprecio hacia los hispanoamericanos, y luego, ni por una ni por otra parte, hay ningún problema con los inmigrantes hispanoamericanos que suelen venir a distintos puntos de España. Pero de cara a la situación actual, que por eso decía que la pregunta no era tan fácil, hay que tener en cuenta que en general, en España y en Europa, con esta cuestión del globalismo, está habiendo un debate entre el avance y consolidación del Estado único global o la puesta en valor de los Estados-nación. Hay que tener en cuenta que la oposición más relevante en general a estos movimientos globalistas vienen a ser partidos identitarios, suelen ser nacionalistas y por lo general inclinarse hacia el estatismo. Y esta contraposición se puede considerar como la Europa de las naciones. Se dejan de lado otros paradigmas como por ejemplo el de la Europa de Liechtenstein,
que sería una Europa muy fragmentada políticamente, en la que a su vez hubiera valores tradicionales y conservadores. Ese principado transalpino es mayoritariamente católico y tiene una monarquía que de hecho es viable y tiene ciertos poderes. No son repúblicas coronadas como lo que, por ejemplo, tenemos aquí en España. Y la hispanidad casaría muy bien con la idea de la Europa del Este, porque el paradigma, porque los paradigmas que se establecen en ese microestado y lo que se expone y se pone para la reflexión en el libro del Estado en el tercer milenio de Hans Adam II, viene a ser como una revisión y algo que ha de formar parte de la evolución del hispanismo y de los movimientos pro traditio y pro libertas. Toda corriente, aunque no renuncia a sus principios nucleares, tiende a evolucionar. Lo mismo ocurrió con la revolución, por ejemplo, al empezar a considerar el globalismo y las premisas de la escuela de Frankfurt, el conservadurismo, pues más o menos experimentó lo mismo gracias a Edmund Burke, independiente de que estemos o no de acuerdo. La derecha identitaria, pues su pequeña renovación ha sufrido con desde que empezó lo del fenómeno Trump. Está muy bien. Me he quedado pensando en todo lo que has dicho y me doy cuenta que esta conversación debería a futuro prorrogarse porque nos han quedado un montón de temas para seguir preguntando y aprendiendo de vos. Realmente creemos que es prudente escucharte, creemos que tenemos que escuchar justamente tu opinión respecto a Vox más adelante. Más adelante vamos a hablar de la función y los roles de los think tanks que están dando vuelta en el mundo, en qué puede ampararse el hispanismo en torno a la escuela austríaca, en qué se puede diferenciar con el liberalismo. Hay millones de temas a desarrollar, pero yo en este momento tengo que justamente hacer una suerte de cierre, agradeciéndote enormemente el espacio que nos das, tu tiempo. Recomendamos que lo escuchen a Ángel, a los que están del otro lado, en su podcast. Tenemos un proyecto en común con Fundación Libre y la Editorial Tradicionalista, que es el podcast de Liniers. Recomendamos que lean su revista tradicional porque realmente es impecable cada artículo que hay allí. Y finalmente, para dejarte las últimas palabras a vos, y en forma libre, lo que se te ocurra a ti en este momento, hagas una reflexión de cualquier tema. Simplemente lo que se te venga a la mente, que reflexiones sobre un tema y con esto ya nos despedimos. Pues la reflexión que quiero hacer guarda algo de relación con lo que está marcando el actual contexto político. Y es que estamos viviendo con el pretexto de una pandemia, de un agente biológico cuya existencia es cierta, no vamos a discutirlo, tampoco vamos a negar que haya que adoptar precauciones, pero con ese pretexto estamos viviendo ante lo que supone el avance de la revolución. La revolución busca subvertir el orden natural divino por una entidad artificial, problemática y de encarnación luciferina que se conoce como el Estado. Estábamos en la cuarta revolución basada en ideologías como el ecologismo, el multiculturalismo, el feminismo y el homosexualismo. Y ahora con esto, que se dice que vamos a pasar a la quinta fase, pues se está tratando de apostar fuerte por el desarrollo del globalismo, no de la globalización, que es división del trabajo, intercambio libre de bienes y servicios a escala global, sino consolidación de ese Estado único, global, con la colaboración de determinadas grandes corporaciones que, más que estar interesadas en un entorno libre en el que puedan operar, prefieren mantener cierta connivencia con determinadas entidades del poder político y de hecho comparten determinados objetivos políticos, forman parte de una élite cuyas caras visibles son, por ejemplo, Soros, Bill Gates, Ana Botín y Mark Zuckerberg. También tienen cierto respaldo mediático.
Y se está aprovechando esta crisis para reforzar esos roles. En Francia, por ejemplo, se decía que no todo debe estar provisto por el mercado. Y la Unión Europea, bueno, oficialmente llamada así porque más bien se está convirtiendo en una nueva Unión Soviética, está planteando ya nacionalizar sectores, entre comillas, estratégicos. Por ejemplo, determinadas aerolíneas. De hecho, esa entidad está cada vez acaparando más poder por determinadas vías militar, presupuestaria, financiera y monetaria con la consolidación de ese fin último. También está la ONU, que de hecho aprovecha esta crisis para colar las cuestiones relacionadas con la cultura de la muerte. Y aparte de esto está que en España concretamente, pues el PSOE y Podemos, de los que nos esperábamos ciertas cosas una vez que entraran al poder, que era la pretensión de consolidar una dictadura comunista, pues estamos viendo cómo esto les está viniendo estupendamente para reforzar ese intervencionismo político, social y económico, censura, amenazas de expropiación, más subidas de impuestos, de gastos, refuerzo de control absoluto, incluso se puede hablar de que estaríamos en una dictadura posmoderna en la que se ha llegado anestesiando a la sociedad de una manera muy sutil. Bueno, sí, gracias a la democracia, en tanto que supone el ascenso del totalitarismo, pero no han hecho falta ni tanques ni encarcelamientos a priori, aunque esto igual hay que desarrollarlo mejor en un artículo. Y hay quienes igual dicen, pero ¿qué es que el comunismo no es el globalismo? A ver, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez están al servicio del sistema. Y a ellos no les interesa un Estado socialista descentralizado, que eso, por ejemplo, sí lo pueden reivindicar algunos de los más estatistas de la corriente de la Europa de las naciones. Ellos sin duda quieren acaparar mucho poder y estatalizar bastante. Podemos le aprieta las tuercas al PSOE para que sea más duro. Pero es que a ellos España no les interesa, aunque les interese su poder como a todo político, pero ninguno está en contra del refuerzo del globalismo ni de formar parte de esa élite. De hecho, ningún dictador comunista está en contra de las mismas. Vemos que en la ONU tiene bastante relevancia la tiranía china y otras como la cubana y la la venezolana no están tan dejadas de lado. Más bien desde todos esos entes se actúa y se reacciona contra esos estados cuyos gobernantes no están desarrollando la agenda progre, como es el caso de Polonia y de Hungría, por ejemplo, en temas de avance de ideología de género, de aborto o de multiculturalismo. Y ante esto, pues, sería bueno que la sociedad comenzara a decir adiós así y adoptando una serie de actitudes no se verían lo suficientemente desesperadas para abrazar esa encarnación del demonio que conocemos como Estado. Hay que acabar con ese síndrome de Estocolmo, en tanto que mucha gente está, con todo mi respeto y compasión, aborregada. Ahora lo hemos visto con demasiados aplausos y las críticas en ocasiones solo se limitan, por lo general, a la catástrofe económica que puede ocasionar el intervencionismo de Pedro Sánchez, pero sería positivo que la sociedad comenzara a despertar de verdad y a darse cuenta de los peligros del socialismo en general, del estatismo, a ser contundente contra este gobierno, que por cierto está aprovechando para socavar la libertad de los católicos, como ya venía haciendo. Con esto pues se han prohibido determinados actos católicos, pese a que se anunciaran
compromisos de medidas de seguridad. Ocurrió, por ejemplo, el 1 de mayo con uno que pretendía organizar la Comunión Tradicionalista Carlista en Madrid, un rosario público a San José. En algunas iglesias, pese a respetarse todo, ha entrado la policía y dado orden de suspensión. Y otras cuestiones que vienen a ser la oportunidad para ejercer ese laicismo. Digo laicismo, aunque eso no implica que reconocer que solo van contra la cristiandad, pero todo está claro. Es lo que buscan, acabar con la religión católica, que de hecho es parte de la tradición española. Y claro, pueden decir, pero es que con el Islam no hacen nada, tal, pero es que el islamismo es un aliado que han cogido para acabar contra la cristiandad, porque el Islam está totalmente en contra de la cristiandad. Lo mismo se dice de cara a los nacionalismos periféricos. No es que la izquierda española sea partidaria de la descentralización. De hecho, los movimientos nacionalistas periféricos como el catalán y el vasco no lo son. Más bien los ven como aliados estupendos para dinamitar la hispanidad. Y creo que, en principio, lo habría dicho todo en esta pequeña reflexión. No, ha sido espectacular tus palabras, no nos queda más que adherir. Realmente, si algo que yo admiro de vos, y yo te lo he dicho en nuestras conversaciones, es la capacidad que tenés para comprimir un mar de conocimientos. O sea, creo que es por lejos sos uno de los jóvenes más instruidos que hay, no solamente en historia, sino en un montón de cuestiones que se vinculan a la política, la tradición, los valores, la historia de la Iglesia Católica. Así que desde este espacio, todo nuestro respeto y realmente muy agradecido por tu tiempo. Eternamente agradecido. Nos vamos a volver a comunicar porque nos queda muchísimo para hablar y muchísimo para seguir aprendiendo del hispanismo, que es lo que estamos buscando acá. Aprender cosas nuevas y ver otras alternativas que son distintas a lo que los medios nos ofrecen. ¿Alguna última palabra que nos quieras decir? Y ya nos despedimos. Pues no, simplemente agradecer de nuevo el interés que habéis tenido. Añado también que ha sido un placer mantener esta conversación y, por supuesto, estaría encantado de volver a tener otra oportunidad, no solo para aclarar, sino por seguir discutiendo cualquier otro tema que se considerara y abierto a colaboraciones como es sabido. Bueno, muchísimas gracias de corazón y nos estamos viendo a lo breve para seguir con nuestros proyectos como el podcast de Liniers o las próximas revistas que vamos a estar sacando en poco tiempo. Muchísimas gracias.